Vamos a orar. Padre, en esta mañana te entregamos este momento, Dios, para que tu palabra a través de tu Espíritu Santo habla a nuestra mente y a nuestros corazones y salgamos, Señor, totalmente fortalecidos, renovados, restaurados, porque tú has hablado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir con ustedes la semana anterior estuve tratando sobre un tema en el grupo de altar que fue muy espontáneo y descubrí que en esa espontaneidad Dios me estaba hablando a mí. Y también quería compartir eso con ustedes. Se trata de la vida de Jonás. ¿Qué le viene a la cabeza cuando hablamos de Jonás? El pez, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Cuando viene Jonás a la mente, tenemos todos los dibujitos acá en la cabeza, los libros que nos han enseñado en la escuela dominical. Jonás es un tema que nos habla, es un libro que nos habla de la compasión de Dios. Y es tremendo cómo Dios trata con Jonás, el misionero esquivo. Vamos a hacer un resumen, una síntesis de lo que es el libro. No vamos a leer todos los 4 capítulos. Y usted cuando empieza a leer, yo empezaba a leer Jonás y descubrí que en Jonás había bastantes capítulos para esa misión, ¿verdad? ¿Qué pasaba si en vez de que Jonás reciba la misión de ir a Nínive fuese Abraham, por ejemplo? Porque la palabra de Dios habla de Abraham diciendo que recibió una orden y decía de Abraham, decía, y se levantó muy de mañana y fue a hacerlo. Ni lo dudó, ni pensó, ni reflexionó, él se iba y lo hacía. O sea, tenemos la idea de que si Jonás hubiese hecho lo que Dios le pidió en primera instancia, probablemente tendría un solo capítulo. Y sería así. Y Jehová llamó Jehová llamó a Jonás para ir a Nínive, y inmediatamente Jonás fue a Nínive, predicó el evangelio, la gente se arrepintió, entregaron su vida a Cristo y Jonás volvió a Galilea y terminó. Amén, y cantamos y celebramos. Siguiente libro. Pero no, tiene 3 capítulos más. Pareciese ser que se extiende el libro por una desobediencia. Y muchas veces nos encontramos en esa etapa como Jonás, que cuando Dios nos dice algo y desobedecemos, estamos ahí, ya yeré, como se dice, estamos girando y nunca avanzamos. Esta es una invitación, una exhortación, una palabra de ánimo, de esperanza para todos. Jonás profetizó por los años 800 antes de Cristo. Quiero hacer un paréntesis aquí y agradecer al hermano Jesús que me ayudó bastante en lo que ustedes van a ver en el PowerPoint. Gracias, Jesús, es buenísimo tu trabajo. Profetizó por los años 800 en la época de Jeroboam, cuando el reino ya estaba dividido, y él estaba en Galilea, la antigua Galilea. Al norte de Galilea estaba una ciudad llamada Nazaret. Y en Nazaret es probable que Jonás haya salido al norte de Israel. Galilea está arriba y acá estaba Belén, para menos ubicarse. Y acá arriba estaba Jonás en Galilea, ¿sí? Y para ir a Jope tenía que descender 115 kilómetros, casi llegando en la frontera de Samaria y Galilea, Jerusalén. Ahí estaba una ciudad portuaria llamada Jope. Y Dios le dice que vaya a Nínive, y Nínive quedaba, miren, acuérdense, Galilea aquí, acá Belén, era al noreste. Y él descendió en vez de ir hacia arriba. Imagínense. Había un pastor muy simpático, Simón Tadeo Arias, y él siempre decía, de goeré la joven, apejoja a otro lado, ¿verdad? Vos le decías a los jóvenes, hacia acá, y hacia estos lados se va. Pero bueno, a veces nos pasa a todos. Tomó un barco que iba a dirección contraria, descendió a Jope, era 115 kilómetros de su lugar, donde él cotidianamente vivía, y tenía que ir de Jope a Tarsis.
Tarsis es lo que la frase comúnmente aquí nosotros le decimos cuando a alguien le queremos enviar bien lejos. ¿Cuándo le decimos? Le envía a la China, ¿verdad? Lo que usan muchas las frases. Bueno, ese en ese momento dado, el mundo conocido hasta ahí era, le envía a Tarsis, el lugar más lejano, 4.000 kilómetros quedaba. Y era vía barco, eso no se llegaba en un rato. Y tomó ese barco dispuesto a ir a ese lugar. Nínive, una gran ciudad. La gran ciudad, ¿por qué? Porque los arqueólogos han encontrado que Nínive hoy es Mosul, de Irak, ¿sí? La actual Irak, la capital de Irak. Y debajo de esa ciudad se han encontrado calles por más de 50 kilómetros. Imagínense la extensión de lo que era la antigua Nínive, y algunos escatólogos que estudian el Apocalipsis creen que esa ciudad se va a reedificar en el tiempo del anticristo. ¿Sí? Nínive, la gran ciudad por su tamaño, por lo que, lo que significaba, lo complejo que era. Sus murallas tenían aproximadamente entre 30 a 50 metros de alto, rodeada. Arriba de sus murallas podían entrar 3 carrozas a caballo. Era inmenso, era impenetrable. Y había una violencia en gran manera, terrible era la violencia. Y estaba en auge, Nínive estaba creciendo. Y en aquellos días era que Asiria empezaba a conquistar. Nínive era la capital de Asiria. Y era terrible, hermanos. Si uno lee la historia de Nínive, a lo que van a hacer, o lo que son alumnos nuestros en Cevica, investiguen un poco sobre Nínive, los asirios. Qué terrible eran, hermano. No puedo entrar en detalle, pero es fuertísimo cómo practicaban ellos su tortura. Era terrible. Ellos fueron los que empezaron el tema de colgar a alguien en un palo. Ellos fueron. Y después los griegos lo perfeccionaron y los romanos terminaron haciendo excelente el trabajo. Impresionante. La gran ciudad. Y Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que esa nación descendiese a Palestina o hacia donde ellos estaban y lo conquisten. Y dijo, no, yo no voy a hacer ese trabajo. No, me rehúso, Dios. Y calladamente tomó y se fue, ni siquiera le respondió a Dios, se fue solo por otro lado. El comentario portavoz dice que Jonás entra entre los 3 libros del Antiguo Testamento más odiados por Satanás. Entre ellos está Génesis, que habla acerca de la venida del Mesías Jesucristo, en Génesis 3:15, y Daniel, que habla acerca del reinado de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y Jonás habla tipificando que Jesús iba a morir, pero también iba a resucitar. Imagínense. Según el portavoz, dice que es uno de los libros más odiados por Satanás. Es increíble que también después de 8 siglos después, 800 años más o menos después, un hombre se para en el mismo lugar y es enviado a la casa de un gentil, Cornelio. ¿Sí? La casa de Cornelio. ¿Quién fue enviado allí? Pedro. Pedro recibe el llamado y se ve a la casa de Cornelio. Y para ellos un gentil convertido no era posible porque él era judío. Y Nínive era una nación gentil. Jonás tiene 49 versículos en 4 capítulos. Jonás es tremenda las enseñanzas que podemos sacar. Así que vamos a conectarnos a la palabra de Dios. Había una vez una abuela que sufría mucho cuando tenía que volar a Estados Unidos de una ciudad a otra para visitar a sus nietos. Entonces siempre leía su palabra, la Biblia. Y tenía esas Biblias de abuela, ¿saben? Que tiene todo foro. Y estaba leyendo y se sentó con él un joven que era un poco agnóstico y escéptico. Y le dice a él, él le dice, disculpe señora, ¿cómo puede creer en eso? ¿Cómo no voy a creer? Es la palabra del Señor, le dice. ¿Y qué hay de Jonás? ¿Usted cree que un pez le tragó y sobrevivió ahí? Sí, le dijo, creo porque la Biblia está.
y le dice, ¿usted cree que está en el cielo? Sí, seguro. Cuando llegue al cielo le pregunto. ¿Y si no está en el cielo? Entonces pregúntale tú. Tremenda la abuela, ¿eh? Pero Jonás es tremendo, nos enseña. Algunos intérpretes dicen que fue una alegoría nomás, no es que fue real lo de Jonás. Jesús dijo y dio testimonio de lo que Jonás fue, a él también le pasaría, hablando de su muerte y resurrección. Entonces, si no creemos en lo de Jonás, estamos dudando de Jesús. Porque los intérpretes liberales creen de que fue una alegoría, porque ya había episodios mitológicos en la época de los griegos, donde Poseidón, el dios del mar, intervenía contra reyes y le hacía sacar del mar monstruos y le comían. Pero no habla de que hayan salido de nuevo de la boca del pez o del monstruo que salía del mar. Es increíble, hace poco, creo que fue en Chile, hace poco nomás fue un turista, fue tragado por un pez y también le escupió. Y en el 2001 o 2005 aproximadamente un buzo estadounidense también fue tragado por un pez y también fue escupido. Nadie va a quedar dentro del pez, téngalo por seguro. Nadie. Amén. Sigamos, Jonás capítulo 1. Jonás y la desobediencia. Tuve un maestro que me enseñó una frase que yo tengo guardada en mi corazón. Y me dijo, David, hay 3 formas de aprender. El obediente aprende de su obediencia porque le va bien. Cuando le salen las cosas dice, pero el desobediente aprende de su desobediencia. Algunos. Y el sabio aprende de ambos. Mañana está mirando cómo se comporta el obediente y el desobediente. Y él está, para evitar tener todo ese trajín, él aprende de los dos. Así que nosotros antes de ser Jonás, y quizás ya somos Jonás, y quizás ya estamos como Jonás, vamos a aprender de Jonás. Vamos a observarle a Jonás. Obedecer es difícil y cuesta, pero la desobediencia te va a costar mucho más. Mucho más. Leamos un poco. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás significa paloma. Por la inocencia. Pero fue un gran letrado. Pero Dios trató con él. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sí? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una increíble. Siempre que vas a querer vos hacer tu propio deseo, vas a encontrar un barco. Vas a encontrar, es increíble el paralelismo que hay entre una persona que ora y una persona que busca excusa. La que ora, al estar orando al Señor sobre un tema, y dice, coincidentemente me encontré al hermano fulano que me va a ayudar para el trabajo. Coincidente, parece coincidencia, pero detrás de esa oración Dios estaba trabajando. Así como nosotros en nuestra iglesia. Coincidentemente, los dueños quisieron trabarnos, pero coincidentemente hubo un lugar abierto. Coincidentemente, porque hubo una gente, una iglesia que estaba orando para ese tiempo. ¿Sí? Imagínense. Pero el que busca excusa, como Jonás, va a encontrar. ¿Y a qué me sorprende algo? En Jonás, todo el mundo obedeció a Dios, menos Jonás. Menos Jonás. Dios le dice al viento, necesito que hagas una tormenta en el mar. Recuerden, estos marineros hacían ese trabajo todo el tiempo, hermano. Y ellos sabían en qué momento había tormenta, en qué época y en qué época no. O sea, manejaban el tema. Estos eran hombres de experiencia. Por eso que cuando el mar se sacudió en tormentas y tempestades, ellos dijeron, alguien de nosotros hizo una macaná. Porque esta tormenta no es normal para este tiempo. Alguien de nosotros falló. Y cuando Dios se va y le dice a la tormenta, necesito que te muevas, hagas caos, porque hay alguien que me está desobedeciendo. Quizá la tormenta le dijo, no es por nada, Señor, pero
no es mi época, no es mi tiempo. ¿Cómo voy a hacer en pleno verano un caos ahí? No, obedeció la tormenta. El mar obedeció. Hasta los marineros obedecieron. El pez, Señor, no es mi alimento. No me gusta la carne humana. Me produce indigestión. Cómetelo. Te lo vas a comer. Señor, no puedo comerme, tiene huesos. Y le tuvo que comer. ¿Por qué? Porque Dios le dijo. Obedeció el pez. Todo el mundo obedeció, menos Jonás. Porque Jonás encontró un barco. Descendió a Jope y encontró un barco. Una cosa, hermano, es tener tormentas cuando estamos en el barco de la fe por obedecer a Dios. Es normal. Y estamos en medio de la turbulencia. Pero Cristo está en tu barco. Ese es el factor que se puede añadir a eso. Cuando los discípulos en obediencia tomaban la barca e iban a otro lado, Jesús se durmió estando en la barca y en plena tormenta. Jonás también se duerme. Es increíble lo de Jonás. Jonás es el típico, que no sé si usted ha llegado a esa etapa. Cuando se enoja tanto y se ha encaprichado tanto en hacer lo que usted quiso, que le sale todas las cosas mal, entonces se enoja consigo. Mátame, Dios. Mátame. Si ya caí profundo, ¿para qué me quieres? Mátame, Dios. Y está gendipada la situación, pero es humano sema. Y él estaba en esa situación, Jonás. Y Jesús no. Jesús había caos allá afuera, pero él estaba en la voluntad de Dios y él sabía, y él tenía una paz en medio de la tormenta. Esa es la diferencia de tener a Jesús obedeciendo. Y puedes tener tormenta, pero Jesús está en tu barca. ¿Y sabes qué? ¿Para qué son las tormentas cuando Jesús está en tu barca? Para que le conozcas más a Él. Porque cuando Jesús calmó la tormenta, los discípulos dijeron: wow, ¿quién es este que aún los vientos lo obedecen? En esa tormenta que estás pasando es para que tú le conozcas quién es tu Señor y a quién estás sirviendo. No es cualquier Dios de los paganistas ahí, no, es Dios de Israel. Y aquí me sorprendí por el clamor de los navegantes. Cuando descendió este hombre, el dueño. ¿Y dónde está Jonás? ¿O qué, Jonás? El clamor fue, miren, pidieron a Jonás: levántate y ora por nosotros. Ese clamor sigue allá afuera. Sigue hoy en día. Levántate tú, Jonás, que te estás durmiendo. Que te estás desentendiendo. Ay, no, yo mi problema, yo nomás luego. Y Dios te dice: levántate. El clamor de la gente allá afuera: despiértate, ora al Señor, por favor, para que al menos nos salve a nosotros también. Habla. El altar es un buen lugar para hablar, para despertarse, como Dios le va a despertar a Jonás. Ese clamor sigue vigente allá afuera. Jonás y el pez. Acá increíble, yo me preguntaba, ¿por qué se tardó 3 días? Yo veo una araña y yo ya pido perdón a Dios, hermano. No, en serio. Por si me pica, pues pasé una etapa así cuando era niño con sobre las tarántulas y un terror. Siempre que vemos una araña, le decimos a Santino: vamos a llamar a la mujer maravilla. Y Gloria es la única que, ¡boom!, un zapatillazo y... Pero, si yo veo, hermano, y me caigo en el mar y veo aquel pez que viene, socorro le voy a pedir al Señor, hermano. Pero Jonás 3 días tardó para orar a Dios, en el capítulo 2. 3 días. ¿Por qué se tardó? Es el pésimo. Yo no sé si usted ha llegado a ese momento de que ni siquiera quiere orar, ya no quiere saber más nada de Dios, ya la fallaste, ya erraste, ya la complicaste tanto. Mátame.
¿Qué quiere más de mí, Dios? Estoy cansado, ya fundí todo lo que tenía que fundir, ya te desobedecí, Dios, quítame la vida. Y ahí cuando no tenía más palabras, Jonás nos enseña algo, a orar como el salmista. Si usted ve el capítulo 2, está lleno de los salmos. Y esto me sorprende de Jonás. Jonás sabía todos los salmos en la cabeza, estando dentro del pez. Y ahí en el Salmo 139 dice, ¿dónde huirás del Espíritu de Dios? ¿Dónde puedo? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy al abismo, ahí estás tú. Donde quiera que vaya, ahí estás tú. No puedo huir de la presencia de Dios. Y aún así él intentó huir de Dios. Aún así, no hay forma de huir. No hay forma de huir. En Jonás 2:2, él ora la oración de Salmo 18. Versículo 6. Jonás 2:3, él ora Salmo 88:6. Jonás 2:4, él ora el Salmo 31:22. Jonás 2:5, él ora el Salmo 69, versículo 1 y 2. Y Jonás 2:6, él ora el Salmo 33. Cuando tú ya no tienes palabras, los salmos te van a ayudar a orar. Una de las oraciones que yo siempre uso es que el día que yo temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Ese es uno de mis versículos favoritos de los salmos. Otra cosa que podemos ver aquí, hermanos, la desobediencia rebaja tu condición. Estabas aquí, fuiste llamado, Dios te dio el ministerio, desobedeciste y empezó a descender tu calidad, tu persona. En primer lugar, Dios le dijo, vete a Nínive, era un lugar alto. ¿Y él qué hizo? Descendió a Jope. De Jope fue al barco, del barco descendió a lo profundo del barco. Dice, se bajó en el lugar más bajo del barco para dormir. Y de allí fue al mar, y del mar fue al pez. Fue descendiendo. En el barco Jonás fue una carga de más. Imagínense, de ser un hombre de Dios, un siervo de Dios, un profeta de Dios, ahora en una barca él era la carga de más. Eso hace el pecado, la desobediencia. Está haciendo carga en un lugar y eso va a afectar a todos. En el pez produjo indigestión al pez. Imagínense. En el pez produjo indigestión. Terrible. Pero Dios es un Dios de la segunda oportunidad y escuchó la oración de Jonás. Dios se tardó más en preparar a su siervo que a Nínive para el mensaje de Jonás. Y el problema muchas veces no es la cosecha. El problema no es muchas veces Dios. Es el obrero. Por eso Dios dice, Jesús dijo, pidáis al Padre que envíe obreros, que prepare obreros. Gloria a Dios, por eso que 30 y 40 que nos estamos preparando en Cevica. Si usted quiere puede sumarse más. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Prepárese. Pero que Dios trate contigo. Dios tardó más en preparar a Jonás que a Nínive para recibir el mensaje. Nínive estaba lista, preparada para recibir el mensaje. Pero era el obrero el problema. El obrero. La cosecha allá afuera está lista. El mundo está en caos. Levantemos altares familiares. Levantemos. ¿Sí? El clamor de una esposa, el clamor de un esposo, el clamor de los hijos, de la suegra, todos están, levántate tú, Jonás, y ora. Ora por nosotros. Ora. Clama, levántate, esposa mía, levántate, esposo mío, y ora por nosotros. Guárdanos, hay tanto caos allá afuera, hay tantas tormentas que desafían. Necesito que me ores, que levantes a ese tu Dios para que salga a nuestro favor. Es increíble, hermano, que no haciendo nada en el barco, estos hombres, Jonás no predicó en la barca. Ellos conocieron por la desobediencia de Jonás al Dios de Israel.
Porque apenas le tiraron al mar a Jonás, ellos ofrecieron un sacrificio y dijeron, este sí es Dios. Y entendieron quién era Dios. Dios nunca cambió su llamado para Jonás. Dios no es ese GPS. O sea, creo que Dios es como nuestro GPS, ¿verdad? El GPS, pues, vos te vas, lo que suelen usar, te va en un lugar y te dice, acabas de pasar donde tenía que girar, pero no importa, vamos a regenerar y te damos un lugar más. Y es muy amable, es muy suave su lenguaje. Imagínense tener un GPS malo. Acabas de salir de la ruta. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo has hecho? No te mostraré la siguiente alternativa. Imagínense. Pero Dios es como ese GPS que te dice, acabas de fallar. Pero no importa, te estoy esperando. El mismo llamado que te prometí, el mismo propósito que te di, te sigue esperando. Porque soy experto en reconstruir. Porque soy experto en hacer las cosas de nuevo. Porque el que viene a Cristo, las cosas hechas, las cosas pasadas, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Tu propósito sigue esperándote allí mismo donde vos cediste. Hoy hablo a los Jonás. A esos Jonás que muchas veces han desobedecido a Dios y es como que están muy lejos de aquel llamado que al principio Dios le dio. Y he fallado, Dios. Y tú dices en tu corazón, estoy lejos. ¿Cómo puedo recomponer lo que tú me has dado? Dios no cambió, hermano. Dios no cambió, mi hermana. Dios sigue hablándote y te está diciendo, si yo te llamé con un plan y un propósito, eso es tu tarea y te sigo esperando en Jope. El pez lo vomitó en Jope de nuevo a Jonás. Pero la meta no es que tú salgas del pez. No. La meta no es que la victoria excelsa de un cristiano no es que tú salgas del pez. Porque hasta ahí Jonás pudo haber dicho, qué tremendo, ya salí del pez, puedo moverme tranquilo. No. Ahora tienes que ir a Nínive. Cumple ese llamado, ese propósito que Dios te dio. Ya Dios te sanó, ya Dios te libertó, ya Dios te sacó del mundo del pecado. Ahora ve en tu altar, ahora predica en tu familia, predica hacia tu vecina, a ese tu vecino, ahí donde estás rodeado de enfermos, háblales de ellos, dale la esperanza que tú tienes. Porque no basta salir la boca del pez. Y si estás cómodo, luego de salir de la boca del pez, vendrá un pez más grande. La meta de un cristiano nunca va a ser convertirse y quedarse quieto. Tienes que hacer algo para Dios. Sirve con propósito. Nínive, cuando Jonás fue como 3 días de camino y empezó a dar, en 40 días Dios va a traer juicio sobre ustedes. Y Jonás es tremendo, hermano. Jonás es el único predicador que no quiere que las almas se conviertan. Predica y él no quiere que se convierta en la gente. ¿Le ha sucedido una vez? Alguien dijo una vez que le predicó a su suegra y no quiso que se salve. Pero es terrible, hermano. Jonás, tremendas cosas nos enseñan estos 3-4 capítulos, hermano. Me pasé en todas las versiones, pude leer. Escribí todo lo que pude escribir. Y le voy compartiendo. Y uno diría, cuando Jonás predica todo, diría, bueno, ahora hago el llamado al altar, párense todos los que se arrepintieron, pasen aquí, yo voy a orar, unción con aceite, ya está. O para el libro web. No, Jonás, todavía no he trabajado por ti. Ya hiciste tu trabajo, ahora haré por ti el trabajo. Ahora voy a trabajar por tu carácter. John Maxwell decía, alguien que se corre del compromiso es un hombre sin carácter. Entonces dijo, yo no quiero un siervo sin carácter, te quiero tratar ahora contigo. Ya hiciste la misión, pero ahora voy a trabajar por tu carácter. Y entramos en el capítulo 4, el trato de Dios con Jonás. Una de las cosas que aprendí con Jonás, que haciendo la voluntad de Dios, no muchas veces vamos a estar muy felices. Recuerde
que haciendo la voluntad de Dios no siempre vas a estar, estoy haciendo la voluntad de Dios, feliz. No vas a cantar muchas veces porque te va a costar, hermano. Porque ahí choca con tus sentimientos y emociones. ¿Sí? Para llegar al estado que David dijo en el Salmo 40, el hacer tu voluntad me ha agradado, hay que empezar a alinear mis emociones con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. Y Jonás estaba en esta etapa. Jonás en el capítulo 4, versículo 1 estaba enojado, pero estaba en la voluntad de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. Ahí por sí, pero estaba. Ese mitad ahí caprichoso. Ustedes ven ese mitad ahí caprichoso que no. Lo ya pongo ahí dejar. Pero así estaba Jonás. Versículo 3, tenía pensamiento suicida. Mátame. Estoy cansado, Dios. Y yo no sé, a veces Dios es simpático en la forma que trabaja. Y vos le pedís socorro al Señor y ¿en serio? Mátame. Y ahí es donde Dios, el Espíritu Santo actúa. Porque Él dice que es aquel que intercede por nosotros, ¿verdad? Imagínense, usted le está pidiendo a Dios, mátame. Y que el Espíritu Santo le diga, sí, Él se quiere morir, mátale. No, el Espíritu sale en tu favor, intercede por ti. Dice, realmente Padre no quiere eso. Lo que quiere es salir de esta situación. Ayúdale. Qué tremendo el trabajo del Espíritu Santo. Cambia tu oración. Imagínese si Dios escucha tu oración y bueno, si eso quieres, te mato. Pero Dios cambió ese mensaje. Estaba con un pensamiento suicida. En el versículo 6, Jonás estaba feliz. ¿Qué era el versículo 6? Dios preparó una calabacera. Hizo sombra y se acostó tranquilo. Estaba feliz, hermano. Hace rato estaba a punto de matarse. Sus emociones empezaron a fluctuar, pero estaba en la voluntad de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la característica principal de estar en la voluntad de Dios? En el versículo 8 dice que estaba débil, porque Dios envió un viento solano fuerte, que nosotros conocemos los paraguayos, un calor intenso, y que el aire no da abasto. Se sintió débil. O sea, sus emociones estaban así, pero estaba en la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es lo que te ayuda a hacer y a terminar la voluntad de Dios? Es la paz de Dios. Es la paz. Tú puedes luchar con tus emociones. Tú puedes estar enojado, pero estás haciendo la voluntad de Dios. Ay Dios, este trabajo que me diste, no le soporto a mi compañera. Ay, a este esposo que me diste, esta esposa. Pero estás en la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios debe darte paz. Paz. Porque no estás haciendo tu propio deseo, estás haciendo lo que Dios te pidió. Una de las maneras de saber eso es que la paz guardará tu corazón y tus pensamientos. ¿Dónde está ese versículo? Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz va a guardarte en el momento que estás luchando con tus emociones. Sí, Dios sabe que te podés enojar. Dios sabe que te podés pichar porque no estás haciendo lo que vos querés. Dios sabe. Pero Él te está dando su paz para que tú termines a hacer la voluntad de Dios. Hiciste ya, Jonás, lo de Nínive. Ahora quiero trabajar por ti. Dios enseña a Jonás que su compasión salvó a los marineros siendo ignorantes. Ellos nunca habían escuchado de Dios. Y ni por la predicación de Jonás, porque Jonás no le predicó a ellos. Ellos igual se convirtieron. Dios enseñó a Jonás que la compasión, su compasión, salvó a los ninivitas a pesar de lo terrible que eran. Y Dios enseñó a Jonás que a pesar de sus berrinches, a pesar de su desobediencia, a pesar de su mala actitud,
Y a pesar de su capricho, Dios igual le usó para salvar a otros. Para salvar a otros. Y tú puedes decir, Señor, ¿yo qué puedo, David? Si yo fallé, fracasé, hice esto, hice aquello, lastimé a muchas personas. Dios te llama igual. ¿Saben que alguno dice que el pez directamente le vomitó a Jonás en Nínive? Es algo imposible que suceda. ¿Sabe que Dios trabaja ahí de donde mismo te equivocaste? Ahí mismo te va a llevar para que tú tomes el camino voluntariamente y te vayas a Nínive. Porque si vas a hacer el trabajo que hizo el pez ya no aguantaba tener la jornada dentro de su panza. Imaginar hacer toda esa recorrida. Tenía que ir hasta los 4.000 kilómetros, Tarsis, o quizás pasar por debajo, ir por el mar Caspio o Negro, y luego caminar desde del noreste y descender a Siria. Una vuelta tremenda, hermano. Y quizás el pez le dijo, no es por nada, Señor, yo no aguanto a este de acá. Sácame de acá. Y Dios le llevó a Jope, le vomitó a Jope. Ahora, Jonás, vas a irte de Jope hasta cruzar el río Jordán. Del río Jordán vas a llegar al río Éufrates. Del río Éufrates vas a descender, vas a subir donde está la unión con el río Tigris. Y río Tigris hacia arriba, hasta llegar a Siria. Así que quizás Dios te está llamando a tu Jope hoy. Y va a ser difícil en los primeros trámites. Pero tranquilo, Dios está contigo. Vas a tener tormenta, Dios va a estar contigo. Hay una iglesia que te puede apoyar. Hay hermanos que te pueden apoyar. Porque estamos en ese proceso. Y les cuento. El año pasado, yo trabajaba para un instituto y no estaba cobrando bien. No estaba cobrando bien. Y empecé, justito se apareció un barco. Y yo le dije a Dios, Dios, tú sabes, Señor, yo soy padre de familia. No le puedo hacer faltar a mi esposa, a mi hijo. Vos vas a entender. Imagínense el barco que encontré. Dejé de diezmar. Porque yo encontré el barco perfecto. Soy padre de familia, soy responsable. Pero yo encontré un barco para desobedecer a Dios. Plata que entraba, plata que salía. Plata que entraba, plata que salía. Plata que entraba, plata que salía. Y me enojaba con Dios como Jonás. Va a ver, señor diputado. ¿Qué onda, vio Dios? Y era en el Señor. Así le tenía mi mano a Dios. Mi moto se destruía, no salía de taller. Enero empezamos. Y yo le dije a Loya, no puede ser Loya que estemos así nosotros. Vamos a diezmar, estoy cola igual. Suceda lo que suceda, no me importa, mami. Vamos a diezmar. A partir de ahí, milagro tras milagros, milagro tras milagros, milagro tras milagro. Milagro tras milagro. Uno hay que entender, hermanos, que Dios a veces nos usa a pesar de nosotros mismos. Dios nos usa a pesar de nosotros mismos. Y el diablo ahí aparece. Vos sos un desastre. Va a poner la hereta. Sí, tenés razón. Desastre soy. Todo lo que vos quieras. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y este no es mi fin, Satanás. Este no es un proceso nomás. Sí, estoy un cachafá hoy. Estoy hecho un desastre hoy. Todavía no puedo recomponer mi vida, pero no es el fin. Estoy en el proceso. Y Dios dice en su palabra en Filipenses 1:6, aquel que empezó la buena obra, Él lo va a culminar. Tranquilo. Vamos a ubicarnos de pie. Hermano. Hicimos un tremendo exégesis de Jonás. Vamos a ubicarnos de pie. Parece que no me escucharon. Se quedaron con Jonás en el pez. ¿Qué fue lo último que Dios te pidió? Y ahí encontraste un barco.
¿Qué fue lo último que Dios te dijo? Mira, ora por tu esposa. Ora por tu esposa. Cuida a tu esposa. Respeta a tu esposa. Ama a tu esposa. Y tú encontraste otro barco. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Diezma, cumple conmigo, David, y vas a ver quién soy y que no fallo a mis promesas. Y tú encontraste un barco y dijiste, no, Dios, mi emprendimiento, mi esto, mi aquello. Les quiero contar algo. Es algo muy íntimo. Cuando el pastor seguro se va a acordar. Creo que conté en San Lorenzo una vez. Dios realmente me ha bendecido mucho en este tiempo. Y me siento totalmente entregado al ministerio Caris Agape. Totalmente. Por momento había personas que me decían, te necesitamos en la iglesia otra vez. Yo me debo a la iglesia Caris Agape. Porque cuando nadie estuvo conmigo, la iglesia Caris Agape me recogió. Me sanó, me restauró. Y me sigue ayudando. Cuando yo vine a Caris Agape, le dije al pastor, hablamos con mi esposa, yo te pido solo un año que me des. No quiero predicar, no quiero hablar, no quiero hacer nada. Porque vine mal, herido, decepcionado. No tenía trabajo, me despidieron. Y solo mi esposa trabajaba. Y pasaba por momentos difíciles con mi señora. Todavía no estaba Santino con eso. Momentos difíciles. Yo le llevaba en San Lorenzo a ella en su trabajo y yo venía llorando y decía, Dios, ¿cómo quisiera ser yo el que quede y no ella? Porque yo soy el que debo traer la provisión, Dios. Y lloraba al Señor. Y Dios estaba tratando conmigo. ¿Sí? Al cabo de un año, el pastor me dice, David, ¿puedes preparar un seminario sobre finanzas y economía? Y yo estaba en Inforcon, o sea, desastre la situación. Y antes que yo le diga a él no, el Señor me dijo, lo vas a hacer. Y ahí empecé a hacer como Jonás. Y no, lo vas a hacer, David, lo vas a hacer. Y yo no tenía trabajo. Y yo empecé a escribir. Me quedaba solo en casa y escribía. Pasaba horas orando, llorando, quejándome y diciéndole a Dios, ¿qué haces, Dios? Voy a hablarle finanzas y yo estoy quebrado. Lo vas a hacer, David. Quiero que lo hagas. ¿En serio, Dios? ¿Me estás torturando? ¿Qué quieres conmigo? Agarraba mi cuadernito y tiraba en la cama. No puedo. Esta semana no tengo nada, Dios. ¿Qué le voy a ofrecer a mi señora? Lo vas a hacer porque yo te di palabra a ti, David. Lo vas a hacer porque yo te di ciencia. Tú eres mi siervo. Lo vas a hacer. Y yo lloraba. ¿Cómo puedes hacerme esto, Dios? ¿Qué me estás pidiendo? Y Dios no sacó su mirada de mí y me dijo, lo vas a hacer, David, porque yo te llamé. Cuando yo me subí al púlpito y empecé a enseñar, tremendo estuvo. No porque yo enseñé, sino porque Dios hizo la obra. Mario se va a acordar y me dijo, los estudios que vos hiciste fueron tremendos sobre la vida de José. Y se levantó un hermano y dijo, yo no sé de dónde sacaste, David, está y frente de todos. Yo no sé de dónde sacaste este estudio, pero siento que has preparado con mucho esfuerzo. ¿Qué dicen ustedes si levanto una ofrenda para el hermano David? Y yo tenía cubierto para mi semana. 400,000 me dieron. En esa semana Chacomer me llama, David Florenciani, sí usted. Te necesitamos para que trabajes con Chacomer. Dios trabaja así, hermanos. Y hoy puedes estar en Tesejope. Estás a punto de abordar un camino diferente. Un camino diferente a la voluntad de Dios.
Y quizás te enojes como David Florenciano y digas: Dios, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me pides a mí? Hoy este lugar puede ser tu Jope. Hasta aquí Él pues te puede traer. Pero una vez que estás aquí, Dios te acompaña a Nínive. Ve en busca de tu familia, ve en busca de tu barrio, ve en busca de tu esposo, de tu esposa, lo que fuese. No hay nada imposible para aquel que se pone en las manos de Dios. Dios en noviembre me dijo que iba a ir en varios lugares a predicar. Y me regaló un traje para ir a ese lugar. Dios trabaja así, hermano. Dios trabaja así. Es tan dulce nuestro Señor. Inclina tu rostro. Mi Señor, he hablado tu palabra, Dios. Y tú me has hablado mucho en ello, Dios. Nunca vamos a entender, Señor, muchas veces tus planes. A veces somos tan tercos, Dios, como Jonás. Y decimos: Señor, soy débil. No quiero ir. No sé hablar. ¿Qué voy a decir? ¿Qué le voy a hablar a mi suegra? ¿Qué le voy a decir a esto y a aquello si yo soy un desastre? Y hemos tomado un barco hacia Tarsis. Pero tú nos llamas hoy a volver a Jope. Te puedes sacudir la tormenta de la vida por tu desobediencia, pero Dios te está llamando a Jope. Varón, mujer, ven a Jope hoy. Te haré descender a Jope, pero de Jope te llevaré a Nínive. Te haré cruzar el Jordán. Te haré pasar por Babilonia, te haré pasar por Asiria. Pero vayas donde vayas, mi nombre estará sobre ti. Padre, ministra a la iglesia en esta mañana, Dios. Sacúdenos, Dios. He hablado tu palabra. He hablado a dos tipos de Jonás. Jonás, que fue rebelde en su pecado. Dios le está llamando a ese Jonás que vuelva hoy. No importa lo que el diablo haya hecho sobre tu vida y la desobediencia y sus consecuencias, Dios te está llamando que vuelvas a Jope. Y estoy hablando a un Jonás que se rehusó a hacer la voluntad de Dios por ser un ministro, un llamado de Dios. Dios no te va a dejar ministro y hombre y mujer de Dios. Vuelve a Jope, que Él te llevará a los propósitos eternos en tu vida. En el nombre de Jesús.